Bueno, hola, ¿cómo están? Buen día. Espero que se encuentren bien, que estén haciendo las cosas que corresponde hacer para este tiempo. Eh, bueno, y en relación a lo que es la asignatura, ¿sí? Cualquier sugerencia que haya, la idea sería seguir de esta manera, ¿sí? Obviamente el objetivo es que ustedes continuar, el objetivo es la continuidad pedagógica, ¿sí? Es decir, poder seguir trabajando los temas. Nada, de esta manera es diferente, ¿sí? Está bastante buena, supongo, en el sentido de poder ver las clases cuando ustedes quieran, como ustedes dispongan el tiempo, y no tener que escucharme a la mañana. eh, no debe ser muy grato, pero bueno. Eh, a lo que voy es que, bueno, también tiene de contra, digamos, que no hay un ida y vuelta y no sé si la mayoría está siguiendo, si la mayoría no lo está siguiendo, si la mayoría entiende, si la mayoría no entiende nada, bueno, entonces ahí es complicado. Si alguno, nada, están todos con el tema del Zoom ahora. Eh, nada, si en otras materias a ustedes les sirvió esa metodología o esa herramienta en realidad, me lo dicen y lo podemos hacer, yo no tengo inconvenientes. Eh, la verdad que me da igual, ¿sí? A mí me parece esta que permite la flexibilidad de horarios. eh, bueno, nada, y eso me parece está bueno. Pero bueno, si en algún momento próximo o hacer un Zoom para el tema de las dudas, por ejemplo, lo podemos hacer, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Eh, nada, cualquier cosa me lo dicen, ¿saben? Tienen confianza, me lo dicen, o a alguno se le ocurre alguna otra forma, lo charlan entre ustedes y lo hacemos, ¿sí? Me pueden avisar ahí por la plataforma. Lo otro, el tema de la plataforma, sí, las dudas la pueden volcar al foro y yo las voy a estar viendo. Desconozco, no sé si yo estoy haciendo algo mal o qué, pero no me estaría, no estoy viendo, no me están llegando las alertas del foro, ¿sí? O tal vez yo estoy haciendo algo mal, desconozco. Eh, con lo cual tengo que entrar al aula, entrar al foro y ahí ver si entonces eso capaz, obviamente no lo hago todos los días. Entonces ahí puedo demorarme, pero bueno, sepan que si ustedes escriben ahí, yo en algún momento de la semana voy a entrar y les voy a responder, ¿sí? Eh, bien. Bueno, y la idea es, repito, que vayan leyendo esto. Todo esto obviamente es para que hacemos los videos y toda esta cuestión para que ustedes estén trabajando. Esto ya lo dije, por las dudas lo reitero. La idea después cuando volvamos, que en algún momento vamos a volver, no sabemos cuándo. Será en un mes, en 2 meses, no sabemos cuándo va a ser, pero en algún momento obviamente se da esto por sabido. No se va a volver a explicar, ¿sí? El tema de la evaluación, después vamos, la verdad no lo tengo claro, yo no les quiero decir algo que no lo sé, ¿sí? Lo vamos a organizar con tiempo, de alguna manera que todavía no sé bien cuál es, y vaya una instancia de evaluación, ¿sí? Eh, nada, eh, ¿sí? Alguna instancia de evaluación supongo que tiene que haber, va a haber por el tema de las notas, pero bueno, nada. Por ahora ustedes ocúpense de seguir el material y el contenido, ¿sí? Todo lo demás después lo solucionaremos de alguna manera. Eh, bien. Bueno, nosotros estuvimos dialogando, estuve explicando, no iba a decir charlando, pero la verdad que no, en relación... Ah, y cambié antes estaba usando la compu y ahora estoy usando el celular. A ver si... Creo que se ve mejor y espero que se escuche mejor. No sé si alguien me había dicho el tema del audio o eso en su momento. Cualquier cosa, si no se escucha, no se entiende, también me lo dicen, porque esto, como dije, va a ir para largo. Entonces busquemos entre ustedes y yo alguna manera en la cual sea lo más cómodo posible, digamos, por eso dije el tema de la flexibilidad horaria. Bueno, si hay alguna cuestión técnica, no se escucha, no se ve bien, no se entiende, bla, 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 me lo dicen, ¿sí?
Eh, Estoy tratando de armar diapositivas sobre la marcha, eso también me hace que la cosa sea un poquito lenta. En algunos temas no creo que llegue a hacerlas, en otros sí. Sí, la idea es lo del 30, todo esto sí, hacerlo en diapositiva, así que bueno, ya estoy trabajando en la otra parte. Bien, vamos a lo nuestro. En relación a la cuestión económica, que era nuestro eje, nosotros vimos un eje, arrancamos con un eje económico, ¿sí? Vimos como una introducción, que serían las primeras tres diapositivas, ¿sí? Después nos metimos ya directamente en lo que es ese impacto de la crisis y depresión en la Argentina, ¿sí? Ahí fuimos en la diapositiva 6, fíjense que ahí está como el subtítulo. Bueno, ahí explicamos todo el resto de esas diapositivas. Luego, a partir de la diapositiva número 10, comenzamos a trabajar sobre las respuestas, ¿sí? Del Estado frente a la crisis y depresión, ¿sí? Ahí, bueno, empezamos a trabajar toda la serie de respuestas. Y acá entraríamos como una segunda etapa económica. La primera está vinculada a la crisis y depresión. Fíjense que está con el mismo, eh, la misma tipología de letras. Eh, no es que el profesor es un... Sí, tengo problemitas, pero además de eso, nada, para que ustedes se den cuenta que serían como dos etapas, ¿sí? La cuestión económica. Obviamente cuando hacemos mención a la guerra estamos señalando lo que sería la Segunda Guerra Mundial y el impacto de esa Segunda Guerra Mundial en la Argentina. Bien, ahí es donde nosotros quedamos. Estoy en la 18, ¿sí? Diapositiva 18. Bien. Ahí lo que nosotros, está claro que lo que sería crisis y depresión y la Segunda Guerra Mundial, que comienza en 1939, con esos dos hechos, crisis, depresión más guerra, hay una transformación, ¿sí? De lo que era la División Internacional del Trabajo, ¿sí? Es un concepto que vimos en cuarto. Eh, la idea de la División Internacional del Trabajo clásica, en la cual eh, cada región del planeta se tenía que especializar en una determinada producción para la cual tuviera más bajos costos, ¿sí? Con lo cual, al tener bajos costos, el precio de los productos que produce la región A va a ser bajo y el precio de los productos de la región B van a ser bajos porque también capaz es otro producto que A, pero también tiene bajos costos, entonces esa producción sale con un precio bajo, que no quiere decir que obviamente el capitalista va a perder plata, no, el capitalista va a ganar, pero como tiene bajos costos puede producir ese bien o servicio con un precio eh, bajo, en realidad sería de equilibrio, ¿sí? Eh, la clave ahí estaba entonces que la región A se especializa en algo, pero le va a faltar todo el resto, y la región B se especializa en otra cosa y le va a faltar todo el resto de los productos. Entonces ahí la clave cuál era. Primero, el beneficio que tienen todos es que, perdón, no, sería, la clave es el comercio libre, porque ahí A puede obtener el producto de B a un precio de equilibrio bajo, ¿sí? Y la región B puede adquirir los productos que no tiene y que le produce a un precio bajo, ¿sí? Entonces el nivel de precios es bajo, ¿sí? En realidad en la economía se dice de equilibrio, ¿sí? No es un precio inflado, digamos, no es un precio inflado, ¿sí? Es un precio de equilibrio. Eh, la clave estaba en el comercio libre, obviamente eso era muy importante porque permitía que los productos circularan. Bueno, esto fue generando un modelo, muchos, paréntesis, dicen, bueno, en realidad eso fue ideológicamente un concepto creado en el centro porque era lo que le convenía a los países centrales, es decir, que el centro se especializara en la producción industrial y las periferias en lo agrario. Y ahí se comercia, ¿sí? Pero en realidad el beneficio último, también que hay precio bajo, pero el beneficio final lo termina teniendo el país central, ¿sí? Porque obviamente el precio, por más que sea bajo, el precio no va a ser igual al de una materia prima que al de un producto elaborado.
Cierro paréntesis, ¿sí? Esa era como una crítica a la División Internacional del Trabajo. Esa es la División Internacional del Trabajo clásica, digamos, Argentina entró claramente en ese modelo, ¿sí? En esa idea. De hecho, muchos, la mayoría en Argentina estaba de acuerdo con ese modelo de División Internacional del Trabajo, apoyaba esa, ese modelo, ¿sí? Organizado con la División Internacional del Trabajo, pero aquel, y digamos, sería más para historiadores, pero es un debate interesante también porque influye hasta el día de hoy. Muchos dicen, bueno, Argentina con ese modelo a partir de 1880, el modelo agroexportador se expandió, se modernizó, era uno de los países más modernos de Latinoamérica, incluso con algunos indicadores a nivel mundial bastante interesantes, ¿sí? Argentina era un país moderno, de crecimiento, de civilización, digamos, ¿no? De progreso. Muchos inmigrantes venían acá, ¿sí? Bueno, otros tienen otra visión, digamos, como que con ese modelo de división internacional de trabajo clásico te compras más un problema que una solución, ¿sí? En el sentido que a la larga eso no funciona y te va, al contrario, va a ser un país atrasado, dependiente, fíjense las visiones bien diferentes, atrasado, dependiente, pobre, ¿sí? Lo que sí está claro es que en el 30 se rompen las condiciones que permitían esa división internacional de trabajo. Porque las condiciones que permitían la división internacional de trabajo clásica, que es la que dije antes, por eso dice desaparición de las condiciones que le daban sustento, ¿sí? Es decir, eh, el libre cambio, obviamente, esto que decían, bueno, se necesita un comercio libre, ¿sí? Eh, y la otra cuestión también importante, claro, la otra condición era que la periferia tuviera recursos económicos, ¿sí? Porque las importaciones vos las haces con las divisas, ¿sí? Entonces la periferia tiene que tener divisas y el centro tiene que, bueno, y tiene que existir libre cambio, ya sea en el centro o en la periferia, obvio, ¿no? Tiene que existir libre cambio. Ahí son las dos condiciones que se tienen que dar, es decir, la periferia con divisas y libre cambio. Eso te permite la división internacional de trabajo. Esas dos condiciones son las que desaparecen con el 30, ¿sí? Es decir, muchos países, lo vimos en el caso de Gran Bretaña, ¿sí? Del Reino Unido, que se va como hacia un comercio semicerrado, ¿sí? Era algo medio loco porque era con sus colonias adentro, pero hace la conferencia de Ottawa, ¿sí? En muchos países se cierran su economía, se va hacia un modelo. Acá algo también, por ejemplo, los países más. Ah, bueno, esto lo vimos en los dos cursos, los países más totalitarios, ¿se acuerdan que eran autárquicos? Vimos el concepto de autarquía el año pasado, ¿sí? Ahora me siento un periodista con esto. Vimos el concepto de autarquía, que tendría una economía cerrada. Entonces las economías se van cerrando, es decir, se rompe. Y el otro tema era que justamente las periferias se quedan sin divisas, ¿sí? Sin oro para poder comerciar, digamos. Entonces ya no podían importar, no podían importar, ¿sí? Porque no tenían las divisas. Entonces, esas dos condiciones se caen y ahí se rompe la división internacional del trabajo clásica. Eso se va hacia un modelo de reorganización de la economía argentina, que acá está también todo un tema, ¿no? Algunos dicen, bueno, ¿por qué Argentina, que le iba tan bien? Supongamos que le iba bien, ¿no? Le iba tan bien en el 30, empezó a cambiar y muchos dicen, sí cambió porque el mundo ya había cambiado, digamos. No era una cuestión de que Argentina no es un país que puede imponer condiciones al mundo, ¿sí? Onda, yo sigo la mía y listo, sino que al ser un país digamos, por cantidad de población, por recursos, bueno, nada, por X circunstancias, digamos, como que el mundo cambió y Argentina ahí se le complicaba seguir con lo anterior, por más que quisiera. Entonces hay una reorganización de la economía argentina, ¿sí? Esa reorganización de la economía argentina, ¿sí? Eh, llega llega a darse a partir de un acuerdo entre entre fracciones, ¿sí? Entre fracciones de la burguesía, ¿sí? De los sectores dominantes.
dice ahí la diapositiva, ¿sí? Los sectores dominantes, porque dice fracciones. Sí, acá fíjense como un concepto un poquito más profundo del año pasado, donde decíamos, bueno, los sectores dominantes o la burguesía, ¿sí? Es verdad que ahí ya algo habíamos hablado, burguesía terrateniente, pero si yo digo fracciones, es porque, bueno, estos son los sectores dominantes, ¿sí? Donde ya no todos empiezan a hacer lo mismo desde el punto de vista productivo y económico, ¿sí? No todos se dedican a lo mismo, ¿sí? Obviamente entonces, ahí yo tengo como fracciones. Esto es una unidad, pero adentro lo tengo como dividido. Tienen en común en que todos son sectores dominantes, todo lo que yo tengo acá, todos son burguesía. Ahora, después comienza a haber leves diferencias, ¿sí? Con lo cual, eso no se ve bien el 30, pero más adelante sí. Tal vez al dedicarse a actividades económicas diferentes, los intereses políticos son diferentes, ¿sí? Porque si yo me dedico a tal actividad, me serviría un Estado que haga tal cosa, y si yo me dedico a esta otra actividad, a mí me va a servir que el Estado tal otra cosa, ¿no? Entonces ahí es un tema complejo. Bueno, pero acá lo que sabemos es que en el 30 hay cierto acuerdo, entre esas fracciones hay un acuerdo. Eh, Ahí les dejé una actividad. Cuando hay como un globito de llamada es porque un comentario, es porque hay alguna actividad. Ahí tiene una pregunta para hacer. Sí, es importante esa pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sectores conforman los sectores dominantes? Las fracciones, ¿cuáles son? Y las corporaciones que representa cada uno. ¿Sí? Sin abreviar, por favor. ¿A qué acuerdo se llega? ¿Sí? ¿A qué acuerdo se llega? Si llega un acuerdo en el cual eh, dicen, bueno, nosotros, estoy hablando de los sectores dominantes, ¿sí? Dicen, bueno, a ver, lo que nosotros tenemos que hacer es, esta también era la idea de Pinedo, ¿sí? Dice, nosotros tenemos que tratar de mantener el tema de la exportación agraria, por eso hablo de agroexportación, ¿sí? Ya sea vacuna o agrícola. Eso es como el corazón de la Argentina, no podemos dejar de lado la producción agraria, aparte es la que genera las divisas, la que genera, digamos, la que Argentina tiene muchas posibilidades de vender a un precio eh, que al resto se lo compre y en función de eso ingresar divisas. Así que ese es el corazón de la Argentina. Ahora, lo que yo sí estoy de acuerdo, sí, es en ir introduciendo alrededor de ese corazón, de ese núcleo, cierto desarrollo industrial. ¿Sí? Eh, digamos que la crisis y depresión, con la falta de divisas, con lo cual la Argentina no podía importar, sumado al tema de la guerra, con lo cual la industria europea estaba entre destruida y la que estaba más o menos en pie estaba produciendo para la guerra, ¿sí? Imagínense que, digamos, como que las necesidades eran tan profundas que no les daba para producir, para exportar, ¿sí? Por más que alguien le pagara, era como que toda la industria estaba abocada al tema de la guerra, ¿sí? Con lo cual en los países centrales no había como producción para exportación. Entonces Argentina se queda sin bienes industriales. Entonces, crisis, depresión, más el efecto de la guerra, se genera como un vacío, ¿sí? De productos industriales, ¿sí? De los cuales ahí Pinedo dice, bueno, hay algunos que no vamos a poder producir porque eso es, montar una industria de determinados bienes o servicios que ahora no los tenemos, lleva tiempo, inversión y todo eso no lo tenemos, pero hay otros que sí los podemos ir haciendo nosotros, ¿sí? Que digamos son productos industriales, pero no requieren mucha complejidad, entonces, y nosotros podríamos hacerlo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que mantener la producción agraria, intentar exportar, ese es nuestro corazón, y alrededor ir generando las industrias, ¿sí? De los bienes del vacío de bienes que tenemos, porque Argentina ahí al final del 30 se comienza a quedar con un vacío de bienes, digamos, no hay bienes no tiene bienes industriales. Entonces,
La gran discusión, después igual eso lo vamos a retomar en la conclusión, es cuán convencido realmente si Pinedo era un industrialista y dice, bueno, vamos para el modelo industrial, ¿sí? Porque Japón, algunos, en la clase con algunos lo hemos charlado, ¿sí? Con sociales, que vimos más el caso japonés, donde la élite, comento para el otro curso, la élite japonesa se da cuenta en algún momento en un país atrasado, agrario, ¿sí? Y en algún momento se le prende la lámpara a los sectores dominantes japoneses. Dicen, bueno, vamos a industrializar porque ser un país moderno pasa por ahí. ¿Sí? Y bueno, comenzaron a industrializar Japón. Digamos que cualquier cosa que uno lea de Japón hoy tiene que ir a ese punto, porque el momento en el cual esa elite decide industrializar es como un punto de quiebre en la historia de Japón. ¿Sí? El país, que uno dice, bueno, Japón, país desarrollado, no sé ahora, pero debe ser la tercera, cuarta economía del mundo, siendo una isla que no tiene recursos, eh, tiene que ver con esa decisión que tomó la élite. Bueno, pues fue directamente la industrialización. Acá es una cuestión más compleja, ¿sí? Si Pinedo era un industrialista o en realidad dijo, bueno, mirá, hay un problema. No es que yo soy industrialista, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos bienes. Porque no tenemos las divisas, ¿sí? Y además porque el otro no te las vende, no te vende los productos. Y vamos a estar sin textiles, digamos, sin ropa. No, vamos a producir la ropa, porque la ropa la podemos hacer. Si hay algodón, Argentina dispone de algodón, las máquinas son tan complejas, se harán, ¡pum! Vamos a hacer textiles. No podemos hacer locomotoras, ¿sí? Porque es mucho más complejo, ¿sí? Pero sí podemos hacer textiles. Bueno, hagamos los textiles. Ahora, si el tipo lo dijo porque estaba el vacío de textiles, digamos, bueno, hay distintas visiones. Lo cierto es que el tipo es mucho más factible lo segundo, es decir, que él vio el vacío y ahí propuso la cuestión industrial. Y que tuvo digamos, tuvo apoyo de los sectores dominantes también apoyaron, digamos, esa idea, ¿sí? Pero es diferente al modelo clásico, obviamente estoy siguiendo la diapositiva, ¿sí? Estoy siguiendo, es diferente esto al modelo clásico porque en el modelo de industrialización clásico generalmente había, un modelo clásico es el inglés, ¿sí? El modelo de industrialización clásico es el inglés, donde vos tenías una élite, eh, una, sí, una burguesía terrateniente que ganaba, esto estoy hablando en el 1600, ¿sí? Eh, que ganaba recursos a partir de lo agrario y comienza a surgir otra, ¿sí? Burguesía, pero comienza a ganar recursos a partir de la industria y esto es lo que decíamos al principio. A una le va a servir un proyecto económico y de Estado y a esta le va a servir otro proyecto económico y de Estado que son proyectos opuestos. Ahí está la clave. Como que no es muy difícil armonizar esas dos cosas. Es como que a una, por ejemplo, a la industrial va a requerir una política más proteccionista para que la cuide, la proteja su industria y se pueda desarrollar, mientras que a otra le va a interesar más el libre cambio, a la agraria. ¿Sí? Porque la agraria, digamos, ahí hay como diferentes visiones. ¿Sí? Eh, ahí es como que son dos posturas diferentes, muy difícil de armonizar eso, ¿sí? Entonces, en esa dificultad de armonizar es como que en realidad había como dos visiones, estoy hablando del modelo clásico, como bueno, un sector dominante que quiere una industrialización del territorio con un Estado que apoye esa industrialización y otra que quiere una política económica y un Estado que apoye al sector agrario. En muchos países eso se resolvió a partir de lo que sería como no siempre, pero en muchos casos, por ejemplo en inglés, a través de como conflictos, ¿sí? Serios y choques entre los bloques hasta que uno se logre imponer al otro. Y se va por un camino. Es decir, el Reino Unido encaró por el lado de la industrialización, después llegó sí, a la industrialización, la primera fase de la revolución industrial, la segunda fase de la revolución industrial, sí, pero fíjense que abandonó lo agrario, porque de hecho eso era lo que importaba, de las colonias. Onda, se desentendió de lo agrario. Es decir, se impuso un modelo industrialista. Ese era como el modelo clásico. Eh, Creo que lo vimos con uno de los cuartos, sí, con uno de los cuartos seguro, no sé si lo vimos el otro creo, ¿no? El,
el modelo de los Estados Unidos, donde más o menos a grandes rasgos se dio lo mismo. Incluso ahí se resolvió a partir de una guerra civil. ¿Sí? Digo todo esto entonces para plantear que la Argentina iba por un camino diferente, porque fíjense acá incluso hay un acuerdo, algo medio raro, entre la burguesía agraria y cierta burguesía comienza a ser industrial, pero en realidad están como muy vinculados. ¿Sí? Es decir, esas burguesías hay como un acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se llega? Claro, a esa idea de un centro agrario, pero alrededor de esas industrias. Ahora, mucho lo que dice, bueno, esta burguesía acordó eso porque la idea era, bueno, esto es para zafar, ¿sí? Digamos, este vacío de productos, no tenemos divisas. Cuando el escenario cambie, volvemos a lo de antes y se desarma, digamos, se vuelve al tema de la importación de productos, bla, bla. Es decir, como no había una idea de industrializar decididamente en el sentido de establecer una industrialización y mantenerla, sino era como un plan de emergencia. ¿Sí? Era un plan de emergencia. Eh, Después, ¿qué pasó con esto? Vamos a verlo. ¿Sí? Esto para ir generando como cierta incertidumbre y atractivo. Eh, pero nada, ¿sí? Digamos, acá se fue generando una industrialización diferente en la cual vos tenés, primero hay un acuerdo del sector terrateniente y un acuerdo de cierta burguesía agraria en desarrollar ese esquema que ustedes tienen ahí, de industria con agroexportación. Muchos plantean que acá hay como que te hace al país como que no lo termina definiendo, entonces queda como en un gris que no es una cosa, digamos, como que no queda como en un gris, digamos, ¿no? Eh, Ni una cosa ni la otra, entonces el Estado con sus políticas, ni una cosa ni la otra, o en realidad es una cosa y la otra, no es ni una cosa ni la otra, es al revés, es una cosa y una otra, y después vuelve a lo que hizo antes, y después vuelve y saca lo que hizo antes, entonces como que se arma como un lío ahí, ¿no? Eh, Te generas también como una industria media moderada, es decir, no es una industrialización profunda, digamos que el Estado la apoya, la sostiene, le da recursos, sino que es una industria que está ahí, digamos. Obviamente era bien diferente. No, lo dejo porque esto después hay otra diapositiva. ¿Sí? Si me quedan 3 minutos los vamos a aprovechar. ¿Sí? En la 19 entonces claramente se va hacia una fuerte expansión de la industrialización. ¿Sí? Porque como estaba el vacío de productos, que con una importante cuestión. Argentina entonces se va con la crisis de presión, más la guerra y el vacío de productos, se va hacia una expansión de la industrialización. ¿Sí? Eh, Acá se da algo raro porque la Argentina tenía eh, cierta industria, no es que arranca la historia de la industria argentina arranca en el 30, no es así. ¿Sí? Argentina tenía algo de desarrollo industrial, ya esto lo hemos dicho el año pasado. ¿Sí? Eh, Incluso durante el modelo agroexportador, estoy hablando, se genera cierta industrialización, ciertas actividades industriales. Ahí eran sobre todo empresas de capital externo, ¿sí? Por ejemplo los frigoríficos, ¿sí? Eh, es decir, eran empresas que estaban vinculadas a capital externo que venían, invertían en Argentina y ponían la industria. Pero estaba fuertemente vinculada a la exportación primaria, es decir, eran industrias que estaban vinculadas a la agroexportación, ¿sí? A la agroexportación, como por ejemplo lo que digo el frigorífico. Estaba para después procesar la carne y enfriar, exportar la carne y exportarla. Generalmente esa industria era de capital externo, sobre todo británico, ¿sí? Y era concentrada. ¿Qué quiere decir concentrada? Que eran pocas en una actividad determinada, en lugar de tener varias, vos tenés pocas. Y esas pocas son grandes, ¿sí? En relación a, por ejemplo, el capital que invierten, en relación a la cantidad de trabajadores, son industrias muy grandes, ¿sí? En esa actividad y son pocas. Por el otro lado, ¿sí? Y ahí empieza lo diferente, es que en el 30 se comienza a generar, perdón, no, perdón, vos tenías ya durante el modelo agroexportador cierta industrialización, una que estaba vinculada a la exportación primaria, ejemplo frigorífico con las características que dije. Otra, ¿sí? Más chica que la de la exportación primaria, que estaba vinculada al mercado interno. ¿Sí? Esas eran pocas,
¿Sí? ¿No dice grandes? No, me equivoqué, deben ser muchas. Ah, no, está, perdón. Está, listo, no, perdón. Está bien. Eran industrias que estaban vinculadas al mercado interno. Sí, acá voy a un ejemplo, eran cervecerías, por ejemplo. No cervecería donde te venden, sí, como está ahora de moda, sino la producción de cerveza. Eh, Empresas que procesaban así en el pan, ¿sí? Fíjense que era vinculada al mercado interno, no era para abastecer al mercado interno argentino, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Abastecer de esa producción, ¿sí? Eh, Esas industrias, las grandes eran pocas, ¿sí? Generalmente eran industrias, por eso dice grandes pocas, eso no entendía. Que quiere decir que las empresas grandes, en cuanto a dinero que se invertía, la cantidad de trabajadores eran muy poquitas, ¿sí? La mayoría eran pymes, ¿sí? Eran pequeñas empresas de alguien que es un inmigrante con poca plata, no venía, por ejemplo, sin nada de capital, venía con algo de plata, entonces ponía una, pero imagínense algo muy chiquito, ¿sí? Y abastecía el mercado interno, ¿sí? Bueno, esas industrias, ¿sí? Esas industrias que estaban vinculadas al mercado interno es la que se comienza a expandir en la década del 30 por la crisis de depresión y la guerra, ¿sí? Porque dijimos que no había exportación, entonces la que estaba vinculada a la exportación primaria en realidad casi que esa entra como medio a debilitarse, ¿sí? Imagínense un frigorífico, medio repunta con el tema del Tratado de Roca-Runciman, pero después si hay otras actividades agrarias, eh, si no había exportación, ¿sí? Ahora, las que estaban vinculadas al mercado interno comienzan a desarrollarse, ¿sí? Ejemplo, eh, fíjense, por ejemplo, una industria chiquita que producía pocos textiles, claro, de repente estaba el vacío de los productos textiles europeos y ahí se le abrió todo el mercado argentino, ¿sí? Entonces, esas son las industrias que se comienzan como fuertemente a expandir, digamos, las que estaban vinculadas al mercado interno, ¿sí? Y ahí se comienza a generar, esto es muy importante, con esto termino, ¿sí? La industrialización sustitutiva de importaciones. Este nombre se lo meten en la cabeza porque va a ser la continuidad del MAE. Nosotros dijimos que el MAE corta en el 30. ¿Y qué pasa después del 30? Viene un nuevo modelo económico que va a ser la industria por sustitución de importaciones. Fíjense el nombre, industrialización por sustitución, es decir, que reemplaza a las importaciones. ¿Sí? Dejamos abierto el debate, esto que decíamos antes, esto se hizo como consciente, decir, bueno, yo estoy en el 30 y quiero industrializar, o es, mira, yo empiezo a industrializar para zafar y después veremos. Después, en realidad después, si vuelve toda la normalidad, desarmamos la industria y seguimos con lo de antes, ¿sí? Muy posiblemente en el 30 lo que se haya pensado es de esa manera, ¿sí? Es decir, bueno, industrialicemos por una cuestión de emergencia y después se vuelve cuando el mundo vuelva a la normalidad, pues en algún momento la guerra va a terminar, se vuelve al modelo clásico de modelo agroexportador. Eso no pasó, ¿sí? No pasó, no importa, después lo veremos, pero en el 30 como se pensaba ahí. Ahora, visto desde el hoy, lo que sí queda que el 30 en realidad, ellos sin darse cuenta comenzaron un proceso de industrialización de la Argentina, ¿sí? Pues hablamos de una industria por sustitución de importaciones, el ICI, ¿sí? Bueno, yo supongo, sí. Bueno, les mando un saludo. Capaz la clase que viene o la otra ya terminaremos lo económico, sí, una o dos más, y ahí ya les digo después cómo seguimos. Bueno, les mando un saludo y espero que se encuentren bien.